un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Andrés Kalavsky, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula Molina. Una jornada perfecta para ir al cine. Sí, es verdad. Todos los días son perfectos para ir al cine. También es verdad. Pero yo quiero decir. Otra cosa que no tenga tiempo, plata, disposición, pero. Claro, pero no le eche la culpa al día. Exactamente. Sí, es como cuando la gente no va al teatro, al cine, o lo que sea, y uno dice, no, que está lloviendo, no, que hace frío, no, que hace calor. nunca es culpa del día. Porque un 22 de marzo, pero no de ahora, sino de 1895, se exhibe una bien fome película en que muestra a unas mujeres saliendo de una fábrica. El único detalle es que es bien fome, es súper fome, pero es la primera película que se exhibe en público alguna vez en la historia de la humanidad. Ahora, es bien fome cuando uno lo mira con los ojos de hoy, pero en ese momento que una fotografía se animara así y mostrara a las personas después de eso con nada de trabajo. Claro. Oye, qué movida te salió la foto. Oye, se siguen moviendo. Oye, para, están caminando. Bueno, exactamente. Sí. Eso era una cuestión. Era impresionante, además era muy impresionante una fotografía de ese tamaño. Todo esto era muy grande. Se movía. Era muy impresionante. Y esto, la primera vez que se dio, todavía no es esa famosa película en que llega el tren a la estación y salen corriendo las personas porque se asustan. Ya vamos a hablar de eso. Esto es antes, esto es un 22 de marzo en la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale en París. Entonces, esta es la primera y hay que derribar mito número 1. No ven la llegada del tren a la estación. No, eso es después, porque en diciembre eso es como un año, del 97. No, es un año después, 96. Sino que la primera película que se exhibe es esta gente saliendo del trabajo. Claro, en una reunión de emprendedores. Ahora, porque es como la SOFOFA francesa, está la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale. Ahora, estaban bien centrados en la innovación, no que quiera criticar yo a la SOFOFA chilena, no, por supuesto. Estos eran tiempos en los cuales, como los de ahora, eran tiempos prodigiosos en términos de que todo podía inventarse, de que había nuevas tecnologías que te permitían hacer combinaciones totalmente impensadas, como por ejemplo una foto que se moviera, que es como describir un auto como un caballo más rápido. Hay un problema en la naturaleza de lo que estás comprendiendo, pero era algo totalmente revolucionario. Era increíblemente revolucionario y al mismo tiempo todo el mundo lo estaba intentando. Por ejemplo, Edison, un par de años después, tiene la patente ya de un kinetoscopio, que es más adelantado todavía si uno lo piensa, porque también muestra imágenes en movimiento, pero está diseñado con un modelo de negocio distinto, porque está diseñado para ser visto individualmente, tanto así que al tiro tiene idea de hacer películas cochinas. O sea, Edison, un hombre práctico, pero sí. Estaba pensando entonces Edison más bien en lo que nosotros vimos ahora en el encuentro digital de móviles de Barcelona. Edison estaba pensando en esta experiencia individual de realidad virtual. Claro, es que cuando Edison iba realmente adelante. Había llegado a los 2000. En cambio, los Lumière estaban pensando en algo que es distinto y que es comunal. Y claro, y que es de alguna manera... Que se ve en comunidad. De alguna manera es más parecido al teatro en su origen, pero terminó convirtiéndose en una especie de catedral del nuevo siglo. El siglo XX, la catedral que tuvo fue el cine. Fue acudir todos en masa a ser fascinados por la luz. Porque de las cosas ridículas de esta historia es que los hermanos Lumière son los hermanos Luz. Exactamente, que el apellido signifique luz, a mí me parece que es como... Que ya era la fortuna de su padre, que era fotógrafo. Fortuna está por ahí nomás porque trabajaban de 5 de la mañana hasta 11 de la noche, los Lumière todos. Es que para tratar de sacar adelante. No, es que se te despierta temprano y se te acuesta tarde. Te voy a decir. Pero trabajaban denodadamente, habían prácticamente nacido en este estudio fotográfico. Claro. Eran muchos hermanos. Sí, pero estos dos, Auguste y Luis,
son su nombre artístico es Luis, son los que inventan el cine. Y en un sentido lo inventan porque no solo por el problema técnico, sino porque crean esta experiencia que es colectiva. Pero después abandonan el cine, porque no quisieron o no pudieron entender la dirección en la que se iba a desarrollar, que era la dirección sobre todo de la ficción y de un relato organizado. Ahora, les importaba más el problema técnico a ellos. Es gracioso porque lo que ellos hacen son los primeros documentales, Enrico. Claro. Porque no piensan... además de la vida cotidiana, es muy interesante porque son de cualquier cosa. También hicieron, por ejemplo, mandaron un equipo a la coronación del zar en Rusia. Al zar Nicolás II, bueno, que hablamos. O sea, eran los primeros enviados especiales. Sí. El primer documentalista, así como la gente hoy va a Cuba a ver la primera visita a Obama, ellos mandan a alguien a registrarlo del zar. Oye, trabajan sobre documentales porque están tomando las escenas de la vida misma. Claro. Las películas son muy breves porque necesitan 17 metros de rollo para pasar 50 segundos. Por lo tanto, no había cómo. Y fundan el mito de la llegada del tren a la estación, que me parece interesante porque pasa la historia como si la gente hubiera arrancado en pánico cuando el tren se va... Porque la cámara la instalan como en la esquinita. Como entonces, en la esquina. El tren pasa hacia la derecha, lo que es muy importante. También el tren avanza hacia la derecha y da la sensación que se acerca a la cámara por el ángulo en que está puesta la cámara. Y esa exhibición la observa un periodista, no me vas a creer, alemán. Y el periodista alemán dice, la gente ha salido corriendo en pánico. O sea que el periodista Fuente única. Y había pocas maneras de confirmar. Y el periodista alemán lanza esa idea. Y no está claro que haya sido exactamente así. Los Lumière se volvieron celebridades y tenemos por suerte el registro de ellos mismos hablando de su invento. Ce n'est pas sans émotion que je me reporte à cette époque lointaine, où le kinétoscope d'Edison venait d'être livré à la curiosité publique. Nous avions remarqué, mon frère et moi, combien il serait intéressant Auguste, de montrer a toutes que es el les más gens cargadito qui a la administración. ¿Sí? Luis era el más cargadito a la química. Ya, ok. ¿Sí? Y entonces está recordando con emoción el pasado. Pero lo que es interesante es que eventualmente abandonaron el cine, cambiaron el mundo y lo dejaron ahí. Y volvieron a centrarse en los problemas técnicos de la fotografía, donde eventualmente fueron muy, muy relevantes en el desarrollo de la fotografía. Bueno, entiendo que gracias a ellos existe la fotografía a color. Claro, ellos desarrollaron uno de los sistemas, porque de nuevo, al mismo tiempo se desarrollaron varios. Ellos desarrollaron uno de los sistemas de fotografía a color y varias innovaciones técnicas muy pequeñas que se siguieron usando mucho tiempo. Pero no perseveraron o no siguieron en vida trabajando tanto en el cine como lo hicieron en la fotografía. Porque varias veces uno hace nacer un mundo que no entiende. Entonces varias veces eso pasa en la vida de todos nosotros. Hacemos cambiar el mundo en una dirección que no entendemos bien. Y una vez que el mundo está creado, el mundo le pertenece a otros, que sí ven para dónde va. En este caso, Méliès, por ejemplo, que hace estos relatos ficcionales que siguen siendo iguales a los blockbusters de Hollywood, un poco mejores quizás. La luna con el cohete con el cohete en el ojo, digamos, la más conocida. Él sí entendió para dónde iba la cuestión, pero él no había inventado el cine. Ahora, los Lumière intentan, creo que intentan hacer una primera comedia, pero claro, no perseveran porque, como tú dices, habían creado un mundo que no eran capaces, quizás todavía, de comprender exactamente. Claro, porque eso también es parte de lo bonito de ser una especie y no solo un individuo. Y es que nuestros logros le sirven al resto, a los que van a seguir. Porque gracias a los Lumière en un ratito más van a aparecer Buster Keaton, Charlie Chaplin. No se demoraron tanto en aparecer y en entender perfectamente para dónde iba esta cuestión. La historia de los hermanos Luz, Andrés Kalavsky. Chaito. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Quand je l'ai permis, on me dit